Amén, Dios le bendiga. Se escucha bien, me veo bien. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Una vez más me encuentro aquí con ustedes, todo una dicha, una bendición. Respondo al nombre de Aymeri Archibol. Pertenezco al Ministerio Evangélico El Gran Yo Soy de Panamá, desde una tierra cálida. Bueno, el día de hoy vamos a estar ministrando bajo el tema que se defiendan. Podemos acompañarnos abriendo la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Mi primo Jehová tiene una envió transmisión en a vivo. los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todo lo que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Para darle inicio al tema y que podamos entrar al punto de partida, vamos a empezar desglosando quién era Gedeón, qué significaba el nombre de Gedeón. El nombre de Gedeón, para entender mejor, significa cortador o cortador de árboles. Ese era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel. Su padre Joás tenía un altar a Baal, pero Dios lo había seleccionado, lo había escogido para cambiar el rumbo y la historia de su casa y aún de toda una nación. Algo que me llama mucho la atención es que en los primeros capítulos se hace mucho énfasis en la condición que se encontraba Israel. Se hace mucho énfasis en que los madianitas y los pueblos del oriente se acercaban cada vez que el pueblo había de cosechar fruto. El pueblo de Israel trabajaba con el sudor de su frente y luego que sembraban, esperaban el momento y el tiempo de la cosecha. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, venía estos pueblos a hacerle frente, los dejaban sin nada y cada vez el pueblo empobrecía más. Pero ¿dónde se trasciende la raíz de este mal que asediaba al pueblo de Israel?
todo se remonta a que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Hago un paréntesis aquí. Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno, sea malo, va a tener una consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Y en este caso hubo una desobediencia, por lo cual la consecuencia que hubo fue para mal. El pueblo de Israel no había hecho caso a la voz de Jehová. Podemos seguir. Dice que en el versículo 10, Jehová dijo, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor les dijo a ellos que no temieran. Hoy Dios le dice a alguien, no hay por qué temer, Dios mío. Dice el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Se estaba refiriendo a Joás, el padre de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hoy Dios le dice a alguien, varón, varona, esposada y valiente. Algo que me llama la atención es que cuando Gedeón tiene un encuentro con el Señor le atribuye unas características y es que le dice, eres un varón esforzado y muy valiente. Vámonos al verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hago mucho énfasis aquí. Gedeón hizo lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando estamos viendo que las cosas están contrarias a lo que hemos oído hablar de nuestro Dios. El pueblo de Israel había sido librado de una opresión que era fuertemente oprimida a raíz de su desobediencia. Dios había permitido que ellos fueran oprimidos por un periodo de tanto tiempo y dice que mientras más a ellos los oprimían, ellos más se multiplicaban. En ese lapso de tiempo, Dios permitió que ellos fueran libres a través de la guianza del profeta Moisés. Pero pasa algo. Luego de ser libres, entraron nuevamente en 7 años de pobreza, en 7 años de escasez. Y es en la historia donde vamos. Gedeón le dice, yo he escuchado que tú libraste a nuestros padres de la casa del faraón, de tierra de servidumbre. Y yo no entiendo cómo es que los madianitas pueden venir a nuestro territorio y hacer todo lo que están haciendo. Y Jehová le respondió y le dijo, no soy yo el que te envío. Aquí hay un punto que eventualmente es algo que muchas veces pasa en nuestra vida. Aún nosotros mismos no conocemos el nivel de resistencia. ¿Quiénes somos en las manos del Señor? Gedeón no se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En esta noche yo vine a decirle a alguien que se defienda, porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser muy grande. Dios mío. Dice el verso 15, que entonces le respondió Gedeón a Jehová, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Gedeón? No tenía valor, no se sentía capaz. Lo primero que hizo el Señor
fue decirle, eres un siervo esforzado y valiente. Reconoció las cualidades que tenía Gedeón. No le mencionó si era o no era del más pequeño de sus hermanos, si era el más pequeño de la casa de Manasés. Dios no le estaba preguntando eso. No le estaba importando eso. A Jehová le estaba importando que ya él había visto con los ojos de que era esforzado y era valiente. Pero ¿qué pasaba en la vida de Gedeón? Vuelvo y digo los antes dichos. Ni él mismo sabía quién él era en la mano de Jehová. Y muchas veces Dios a ti y a mí nos da una palabra, pero como nosotros todavía no hemos conocido la dimensión en que Dios nos va a llevar, dudamos de dicha palabra. Algo que me encanta es que Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hay gente que Dios le ha entregado palabra, pero han dudado. Y es menester que muchas veces tú dudes porque no tienes tu fe fundamentada sobre Cristo, que es la roca. Pero esta noche yo vine a atinarte para que tú fortalezcas tu fe y tú puedas entender quién tú eres en las manos de nuestro Dios. Dice el verso 17, y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Esta fue la primera señal que le pidió a Gedeón a Jehová. Fueron 3 señales que Gedeón le preguntó al Padre. La primera fue que si él era el que iba a libertar a su pueblo. Vamos al versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón hablando con Jehová. Y entrando Gedeón, verso 19, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquel encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en sus manos. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo todo esto, Gedeón tuvo una ración. Y como vio Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y dice que edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Algo que me encanta de esta enseñanza es que él no tenía idea de lo que estaba por venir, pero ya Dios estaba trabajando en su confianza y en su dependencia. Hay situaciones que van a ocurrir en nuestras vidas solamente para confirmarnos a nosotros mismos que verdaderamente fue Jehová quien nos llamó. Gedeón no estaba pidiendo señal para él poder demostrarle a la gente o a la casa de su padre si verdaderamente él era enviado por Jehová. Gedeón estaba pidiendo señal porque aún él mismo no estaba creyendo la palabra que ya Jehová había lanzado. Y muchas veces es en estos momentos donde el enemigo ataca nuestro pensamiento y nos hace creer a nosotros que no somos enviados por Jehová, que no tenemos ningún valor y se pone en duda el llamado, el ministerio que Dios nos ha entregado. Pero qué bueno es el Señor, que siempre nos envía señal para confirmar lo que ya Él dijo. Siempre que tú le clames al Señor por señal, Dios te va a responder y te va a confirmar. Dice el verso 25.
Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El Señor le estaba dando unas indicaciones que Gedeón debía seguir al pie de la letra para poder derrumbar el altar a Baal que su padre tenía. Hay gente que han sido los escogidos para destruir los altares de idolatría que hay en su familia. Hay gente que son los escogidos de Dios para cortar cadenas generacionales en su casa. Hay gente en esta reunión escogida para marcar un antes y un después en la historia de su casa. Dios mío, siento tu presencia. Dice que entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de la noche. Miren que todavía Gedeón no tenía del todo su confianza en Dios. Estaba siguiendo las indicaciones, pero todavía estaba temiendo lo que iba a pasar si la casa de su padre se daba cuenta de que él era el que había derribado el altar a Baal. Y así hay muchas personas que no han tomado decisiones porque están pensando en el que van a hablar, en el que van a decir, en el que dirán. Pero yo le vine a decir a alguien: no es tiempo de tú pensar en las reacciones que va a tener otra persona, lo que va a decir tu familia. Es tiempo de que tú pienses en lo que ya Dios te digo y lo sigas a pie de la letra. Dice que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado, la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dice que se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar a Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Voy a abrir un paréntesis aquí. No hay nada que se haga oculto que no ha de ser manifestado. Gedeón lo hizo en la oscuridad de la noche, creyendo que nadie se iba a dar cuenta que él era el que lo había hecho, pero había propósito. Entonces era menester que Gedeón y toda la quinta de Israel reconociera lo que él había hecho. Versos más abajo dice que la gente se levantó en contra de Joás y le dijeron que sacara a su hijo por lo que había hecho. Vamos por el verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo como el que derribó su altar. Dice que aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal. Esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. No solamente se habían dado cuenta, sino que le habían cambiado el nombre a Jerubbaal, el que contiende con Baal. Vamos al verso 33. Vamos entrando al punto principal del mensaje. Dice la palabra del Señor: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón,
Y cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Mire, yo quiero dejar algo bien claro. Cuando Dios a usted lo envía a cumplir una asignación, usted no solamente va con el respaldo de Dios y los ángeles del cielo, sino que también Dios envía personas específicas para serle de ayuda al cumplir el propósito que Él lo envió. Así que si por tu pensamiento estaba él, ay, lo voy a hacer solo, no te preocupes por eso, que Dios va a añadir la gente que será de canal de bendición para tu vida. Dice que, y que Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón totalmente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. La primera señal que hizo Gedeón fue decirle al Señor que si él era verdaderamente enviado a salvar a la casa de Israel, que consumiera el alimento que le había ofrecido. El segundo es que cuando él la segunda señal es que cuando él colocara el vellón de lana, el Señor permitiera que dicho vellón se empapara de agua, lo cual fue así. Pero dice que hubo una tercera vez donde Gedeón volvió a pedirle señal porque no estaba del todo convencido. Y dice que él le dijo, mira, Señor, no te aires, que no entre la ira en ti, Padre. Yo necesito señal, yo necesito confirmar si es eso que tú quieres. Y dice que aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Algo que me gusta de esta historia es que en medio de esto, él pedía señal y Dios se manifestaba. Dios se hacía presente y le tenía toda la paciencia del mundo y le decía, Gedeón, tranquilo, es verdad, yo estoy contigo. Se lo hacía demostrar, se lo hacía saber. Dios de múltiples maneras les ha tratado de decir a muchas de las personas que se encuentran aquí que Él está con usted. Pero cuando llegan los malos momentos, cuando llegan los momentos de la prueba, de proceso, muchas veces dudamos y vivimos pidiendo señal a Dios, cuando ya desde el principio Dios nos ha reconocido como siervos y siervas esforzados y valientes. Una de las cosas que me encanta de esta historia es que mientras Dios iba tratando con él, Dios lo iba fortaleciendo. Mientras que Gedeón iba pasando este proceso, Dios iba alineando todas las cosas a su favor. Dice el capítulo 7, que es donde se habla cuando Gedeón derrota a los madianitas, que llevando pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho más para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano se ha salvado. Hay momentos en los cuales Dios tiene que reducirte el círculo en el cual tú te rodeas. Y es simplemente para demostrarte que la gloria no se la va a llevar la gente que te rodea y la gloria no te la puedes llevar tú. La gloria siempre se la tiene que llevar nuestro Dios todopoderoso. Y dice que cuando permitió esto, ahora pues, le dijo el Señor a Gedeón, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo,
Quien tema y quien se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron solamente 10,000. De 32,000 personas que Gedeón tenía, se fueron 22,000 y solamente se quedaron 10,000. Es que con lo poco que tú tienes en las manos, le es suficiente a Dios para hacer cumplir lo que ya digo que tú harías. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Algo que me gusta aquí es que fue el mismo Señor quien puso a prueba la gente que rodeaba a Gedeón. Muchas veces Dios pone a prueba tu círculo. Y Dios te hace entender a ti quiénes son las personas que están aptas para cumplir el propósito y quiénes no. Pero hay muchas personas cuestionando a Dios. ¿Por qué se le están alejando la gente? ¿Por qué le están dando la espalda? Sin darse cuenta que Dios le está dejando a la gente necesaria. Porque esto no es cuestión de cantidad. Esto es cuestión de quien Dios se complace de usar. Y Dios no había utilizado completamente a los 32,000. De 32,000 bajó una cifra de 10,000. Y luego que el Señor permitió que Gedeón los llevara a beber agua, dice que muchos lamieron como lame el perro. Eso fue una señal que le dio a entender a Gedeón quiénes estaban preparados para ir a la guerra, quiénes estaban en posición de guardia. Entonces, había una gran cantidad de personas que no lograron cumplir con la expectativa que Dios te había lanzado. Vamos allí. Dice el verso 7, el capítulo 7 del verso 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, a cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado. Y algo que me llama la atención aquí, que ya habían pasado 3 señales que el Señor le había entregado a Gedeón. Y todavía Gedeón, según nos muestra la palabra, no estaba al 100 con el Señor. Porque dice que el Padre le dijo, y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Y según registra las escrituras, sí bajó con furia. Y dice que escuchó a los que hablaban. Y dice que al escucharlo, uno de los hombres tuvo un sueño. Y le decía que los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madián
y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y dice que uno de los compañeros le dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Algo que me encanta aquí es que nuevamente Dios usa aún a los enemigos del pueblo para mostrarle el favor que Dios estaba teniendo Gedeón. Hay personas que son las que menos tú esperas y son las que Dios va a utilizar para confirmar lo antes dicho de parte de Dios hacia tu vida. Y dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y él les dijo, mírame a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis. Entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Dios solamente no lo estaba mandando, sino le estaba recordando quién él era y le estaba dando las directrices que él debía seguir para poder obtener la victoria. Así es muchas veces en nuestras vidas. Dios nos da directrices precisas de lo que tenemos que hacer a la luz de su palabra para poder ver nuestra tierra prometida, para poder ver el cumplimiento de sus promesas. Si no seguimos estas directrices, es muy notable nuestra derrota. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Gedeón, veremos la mano de Dios y cómo él nos entrega la victoria sobre nuestros enemigos y todas las áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos previsto. Una de las cosas que le cuesta al pueblo del Señor, lastimosamente, es obedecer a la voz de Dios. Es más fácil obedecer a la voz de los hombres que obedecer a la voz del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces te visita la duda. Te hace creer a ti que no es Dios que te está hablando. Pero por eso es necesario que tú y Dios mantengan una relación mediante la oración, mediante la búsqueda, mediante la lectura de las escrituras. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tú pasas con él, tú lo conoces y tú aprendes a escuchar su voz y a discernir cuándo es él que te está hablando, cuándo es la voz del enemigo, cuándo son espíritus inmundos que te están ministrando y cuándo es la voz de tu propia conciencia. Dios mío, yo le vine a decir a alguien que si quiere ver la victoria en su casa, tiene que seguir al pie de la letra lo que Dios le ha entregado. Porque hay muchos ministerios que hoy en día han muerto porque no se han dejado guiar por la voz del Espíritu Santo. Han escuchado la voz de los hombres sin darse cuenta que muchos hablan desde la dureza que hay en su corazón y no desde la dirección del Espíritu Santo. Que Gedeón no se podía ni siquiera fiar de su propio papá, porque era su papá el que había levantado, Dios mío, altar a Baal. Espíritu Santo, te alaba mi alma.
Entonces, él tenía que seguir al pie de la letra la voz de Jehová. Hoy Dios le está hablando a alguien y le está haciendo bien directo. Deja de prestar tus oídos a la voz de los hombres y empieza a escuchar mi voz. Dios mío. No solamente Dios le estaba mostrando a Gedeón la capacidad que él tenía, sino que también lo estaba formando y le estaba dando forma. El Gedeón que en el verso 6 se mostraba muy humilde, muy tímido, muy miedoso. En el verso 7 se mostraba como un varón de guerra que iba a entregarle, Dios mío, la victoria a su pueblo de parte de Dios. Ay, Padre, hay gente que cuestiona a Dios por los procesos. Me están oprimiendo, me están violentando, me están golpeando, no aguanto, pero tú no sabes el código espiritual de la opresión, que mientras más te oprimen, más tú te multiplicas. Dios mío, hay gente que tiene que entender que el proceso no es para matarte, el proceso es para revelarte quién es Dios en tu vida. Santo Espíritu de Dios. El proceso te prepara a ti para el momento de la prueba. Espíritu Santo, te alaba mi alma. Hay mucha gente que está siendo procesado, pero mira, no es para muerte, es para entregarte la victoria en tus manos y que tú puedas decir, mi victoria vino de parte de Él, no vino de la mano de los hombres. Ay, papá, Dios mío, te alaba mi alma. Mire, tengo que hacer mucho énfasis aquí. Hubo un momento de la historia donde el Señor imposibilitó a Gedeón. Dios conoce tus capacidades y nunca se nos va a dar una prueba que no podamos soportar. ¿Por qué te digo que el Señor imposibilitó a Gedeón y al ejército? Porque al inicio eran 32,000 hombres. Y a la vacada el número se fue reduciendo hasta los 300 guerreros que usó Jehová para entregarle la victoria a su siervo Gedeón. Hay gente que quiere pasar el proceso rodeado de gente. Pero si te rodeas de gente, no vas a poder ser sensible a la voz de Dios. Mira, vámonos al principio. La mayoría de los hombres de Dios fueron entrenados en el desierto. Pero ¿qué está pasando con esta generación de cristianos que le temen al desierto? Y el desierto no es para temer. El desierto es que el lugar que Dios usa para revelarte el propósito que tiene contigo. En el desierto se le reveló Jehová mediante una zarza que ardía, mas no se consumía a Moisés. Ay, Jehová, Dios mío. Es que hay desiertos que tienen un solo objetivo y es mostrarte la gloria de Dios en tu vida y revelarte las cosas que están ocultas a la luz de los hombres, pero que están abiertas en el mundo espiritual. Porque antes de Dios llevarte a un territorio, a entregarte la victoria, primero tiene que trabajar tus puntos ciegos y tus puntos débiles. Ay, papá, me estoy metiendo en tema. Mira, hay gente que son cristianos, sí, pero están como Gedeón. Es Dios que le está hablando y están dudando de su voz. Y no hay más nada peligroso que Dios te esté hablando y tú estés dudando si es Dios. ¿Por qué? Porque entre el sentimentalismo, y usted no puede caer en el sentimentalismo, porque a raíz de las emociones es que Satanás que está ministrando en este tiempo a muchos miembros de las iglesias, depresión, ansiedad, suicidio. Por eso era necesario que Dios lo pusiera primero a arreglar su casa, a derrumbar el altar de su casa antes de entregarle una gran victoria. Es que hay gente que antes que Dios lo exhiba, tienen que primero trabajarlo en su casa, arreglar lo que está desordenado para después entregarle una gran victoria.
Antes de Dios sacarlo a hacerle guerra a los madianitas, hizo que enfrentara a su propia casa, hizo que enfrentara a su propio padre, hizo que enfrentara a su propio pueblo. Ay, te alaba mi alma, Espíritu Santo. Y esa es la parte que mucha gente tiene temor, tiene miedo. Pero si Jehová está contigo, ¿a qué tú le tienes miedo? Si dice que si Jehová contra nosotros, ¿quién? Dime, ¿quién puede venir en contra? Nadie. Hoy yo vine a decirle a alguien que no es tiempo de temer, es tiempo de usar lo que Dios te entregó en las manos y arrebatar lo que es tuyo. Dile que se defienda. Es tiempo que se defienda. Defiende lo que es tuyo. Defiende lo que te pertenece. Defiende tu ministerio. 7 largos años esclavizado. Dice que en el hebreo, pobreza no solamente significa escasez, también es una debilidad. Había mucha debilidad en el pueblo y hoy en estos tiempos hay mucha debilidad dentro del pueblo del Señor, pero algo que me encanta es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y como le decía, mientras mano prima, mano multiplicamos. Pero el problema de no conocer la voz de Dios es que no nos hacemos fuertes, nos hacemos vulnerables a la voz de los demonios, porque ellos nos ministran tantas cosas negativas y nosotros le decimos sí, amén, cuando son cosas que no vienen de la boca de Dios. Créete a lo que ya Dios dijo sobre ti. En el principio el Señor se le reveló y le dijo: Gedeón, siervo, varón, varona, sierva, esforzada, valiente. Dios no lo estaba viendo como él mismo se estaba viendo en ese momento. Después de todas estas señales, Gedeón pudo entender quién él era en las manos de Dios. Son procesos. ¿Tú no crees que Dios podía entregarle de una vez la victoria? Sí, Jehová podía, pero todavía el carácter de Gedeón no había sido moldeado. Dios mío. Y antes de entregarte una gran victoria, hay un carácter que tiene que ser moldeado. Él se estaba viendo vulnerable, se veía como el más pequeño de sus hermanos, insignificante en pocas palabras. Pero ya Dios se había previsto de escogerlo para liberar de dicha opresión a toda una nación. Mire, la pobreza en que vivía Israel no solamente simbolizaba la escasez de alimentos, sino que simbolizaba esa angustia que muchas veces nosotros sentimos cuando estamos en el proceso. Las cosas se veían que iban de mal en peor, porque cada vez que llegaban los madianitas, más empobrecían. Pero algo que me encanta es que el número perfecto del Señor siempre va a ser el 7. Y en el tiempo perfecto del Señor, Dios se previsto y lo habló. Hay un punto que voy a destacarle. Y es que cuando el pueblo decidió clamarle a Jehová, nunca reconoció lo que había hecho mal. El pueblo solamente clamó a raíz de los madianitas. Las escrituras no registran que Israel reconoció que habían hecho lo malo. Ellos solamente clamaron por la desdicha que estaba provocando Madián, sin saber que esto venía a consecuencia de desobedecer la voz de Dios. Y hay momentos donde nosotros estamos pasando situaciones adversas, que no es cuestión de preguntarle a Dios qué está pasando con mis enemigos, sino es cuestión de que tú entres a tu intimidad y le preguntes a Dios qué has hecho mal. Te alaba mi alma, Espíritu Santo. El pueblo no se había dado cuenta que por desobedecer fue que le había venido este mal. Y hay mucha gente que, como el pueblo de Israel, en momento le oran a Dios por sus enemigos, por la puerta que se le han cerrado, pero no han orado para ver cuál es la raíz
de dónde proviene lo que está sucediendo en su vida. Antes yo le decía, cada cosa que nosotros hacemos, sea buena o sea mala, va a traer una consecuencia. Y al pueblo desobedecer le vino una consecuencia negativa. Entonces ellos no le dijeron a Jehová, ¿será que desobedecimos? ¿Será que hicimos algo mal? No, no lo hicieron. Simplemente se refirieron y dijeron, ay, los madianitas. No es cuestión de pregonar y decir a Dios qué pasó con ellos. ¿Qué hay en ti? ¿Qué has hecho mal que Dios está permitiendo esto? Tal vez el pueblo no lo entendía y Gedeón tampoco, porque cuestionó a Jehová y le dijo, pero yo he oído muchas cosas, yo he oído que tú liberaste, yo oí que tú hiciste con la casa de Israel cuando estaban bajo la esclavitud, pero ¿qué pasa ahora? Hay gente que ha conocido a Dios, que ha conocido al Dios que entrega victoria, que ha conocido el Dios que te entrega a tus enemigos en tus manos, que ha conocido al Dios que provee, que ha conocido al Dios que hace escudo alrededor de sus vidas, pero que se hace la pregunta, Dios, ¿qué te he hecho? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está viniendo esta adversidad? Sin saber que lo que le ha sobrevenido es a consecuencia de una desobediencia, que es a consecuencia de algo que no hicieron conforme a la palabra que Dios había enviado. Este es un vil ejemplo de que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, tenemos que pedirle la dirección a Jehová. Mira, Gedeón no estaba seguro, pero clamaba y le decía, necesito que seas tú el que me confirme si es tu voz, si eres tú, porque van a haber muchas cosas que van a parecerse, pero que no son. Y muchas veces nuestras circunstancias, muchas veces lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos no refleja quiénes nosotros somos en la mano de Dios. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón, cuando Jehová le habló a Gedeón, Gedeón estaba en un ladar guardando los cráneos porque los madianitas venían. Él no se encontraba ni siquiera en la posición de un guerrero, pero mediante fue pasando el tiempo, Dios fue trabajando, Dios fue moldeando, Dios fue puliendo esas áreas de su vida y lo hizo entender quién él era en las manos del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice que a todos estos el Señor le entrega una estrategia de guerra. Era con 300 hombres que Gedeón lo iba a hacer. Pero me llama mucho la atención algo. Se hace mucho énfasis en que en el ejército de Madián era tan grande como la arena del mar y tenían muchísimos camellos, era muy grande, era mucho más que el pueblo. Y algo que me gusta, que me agrada de esta historia, es que Dios le hizo entender al pueblo de Israel y a Gedeón que no se trataba de ellos, sino de la palabra que ya Dios había enviado a favor de ellos. Hay gente que tiene que entender que no es cuestión de recursos, es una bendita palabra que ya Dios lanzó. Y cuando Dios lanza una palabra a favor de tu vida, esa palabra viene con todas las herramientas que tú necesitas para obtener la victoria. Te alaba mi alma, Espíritu Santo. Hay gente que tiene que entender que con lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, viene de mano con todo lo que tú necesitas para llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy difícil creer que Dios nos va a entregar la victoria cuando estamos frente a un ejército muy grande, cuando estamos frente a una adversidad mayor a nuestra capacidad humana. Pero es ahí donde Dios nos muestra su poder, que se defiendan. No importa lo que ellos quieran hacer, Jehová es el que levanta bandera. Dice el libro de los Salmos que uno confían en carros y caballos, pero los que confían en Jehová, Dios mío, es Jehová el que le entregará la victoria. No es cuestión de los hombres. Nunca se ha tratado de las posibilidades humanas.
sino de lo que ya Dios dijo que haría. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuestión de entender que el propósito que Dios envió a nuestra vida se va a cumplir en el momento que nosotros empecemos a conocer y a seguir la voz del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No importa qué quieran hacer ellos, no importa qué los enemigos quieran hacer, no importa lo que ellos quieran tratar de hacer, de enviar. Dios ya envió una palabra a tu favor y es esa palabra que se va a cumplir. Es esa palabra la que va a permanecer. Esa palabra la que va a mantenerte de pie en medio de las situaciones adversas, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos donde no haya nadie. Algo que Dios tiene que quitarnos para poder entregarnos la victoria. Es todo sentimiento humano. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurrió en la vida de Gedeón, cuando Dios lo puso a enfrentar. Dios mío, no sé por qué me vuelvo a meter en el tema de los sentimientos. Cuando el Señor lo puso a enfrentar a su propio padre, destruyendo el altar a Baal, Dios le estaba quitando todo sentimentalismo a Gedeón. No podía pensar en su papá y en su casa. Tenía que pensar en lo que ya Dios había dicho que iba a hacer con él. Bendito sea el nombre del Señor. Dame un segundo para cerrar la llamada, que no puedo ver dónde está arriba. Dame un segundo. Ya lo pude solucionar. All right, dale. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Dios. Vamos en contra aún de las ordenanzas que humanamente nos impone. Dios mío, muchas veces Dios tiene que ponernos en contra de cosas que se han normalizado en nuestro círculo familiar. Hay veces que para tú cumplir el propósito que Dios te envió, tienes que alejarte. Y no es que vas a odiar, no es que vas a guardar rencor, sino que vas a cortar con todo sentimiento humano y vas a seguir lo que ya Dios dijo que tú hicieras. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se podía dejar llevar de lo que papá iba a hablar. Él tenía que cumplir que Jehová le dijo que destruyera el altar que su papá había hecho. Y muchas veces para usted romper, cortar, como el nombre de Gedeón dice, significa, van a haber momentos donde vas a sentirte que estás entre la espada y la pared con tu familia, que estás en medio de la espada y la pared aún en la congregación donde te encuentras. Te vas a sentir entre la espada y la pared aún con los amigos que te rodeas, porque Dios te va a poner a hacerle frente a tus sentimientos, a tus emociones y a lo que ya Él dijo que tú tenías que cumplir. Por eso que para usted seguir lo que Dios lo ha enviado a hacer, tiene que ser valiente y muy esforzado, porque habrá momentos donde no ha de entender, pero tiene que avanzar. La Biblia dice que aquellos que perseveren hasta el fin, ellos han de ser salvos. ¿Y usted cree que este camino es para correr? No, es para perseverar, porque muchos han corrido con mucha fuerza, se han caído y no se han vuelto a levantar, lastimosamente. Y lloramos por esos hermanos de la fe que han caído y hasta el sol de hoy no se han levantado. Que Dios los traiga nuevamente al redil. Pero no es cuestión usted de hacerlo con su fuerza, porque vas a correr tratando de hacerlo con la fuerza humana y no vas a poder. Gedeón reconocía que él no podía hacerlo si no era Jehová quien lo había enviado. Tú vas a entender en el momento que Dios te ponga a ti entre la espada y la pared, pero sea su voz que te hable. Porque hay momentos que tú no entiendes lo que está pasando, es porque no estás oyendo la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te hace entender a ti el porqué de muchas cosas. La Biblia dice que nada acontece
sin que antes Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, gente que intima con Él. Y cuando tú eres alguien que intima con Él, Dios a ti te habla, Dios a ti te revela, Dios te da directrices, te hace hacer cosas que muchos hombres, muchas personas no van a entender, pero que sí están en su propósito. No quiero que me malentienda. Yo amo a los amigos, amo a la familia, soy alguien que cree en el ministerio de la familia, pero también creo que muchas veces tú tienes que separarte para seguir el propósito que Dios cumplió contigo. ¿Y quieres que te diga por qué? Porque yo me voy a la vivencia de Abraham. La ordenanza fue clara. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Tenía que dejar todo atrás y seguir el camino, la directriz que Jehová le había dado. Es que escuchar la voz de Dios cuesta. Te va a costar muchas cosas, te va a costar lo que te gusta, pero si tú quieres obtener grandes cosas, tienes que soltar las cosas que te están manteniendo así, mire, atado. Porque hay cosas que están atando tu vida espiritual y no te están dejando fluir. Ay, Dios mío. Y la gente cuestiona a Dios. Ay, pero Dios, tú no me amas. No es que no te amas. ¿Cómo te va a entregar la directriz si no estás pasando tiempo con Él? Ay, Dios mío. Yo le dije algo en antes. Dios no tiene favorito. Dios tiene íntimo. Gente que está dispuesto a pagar el precio en el secreto con Él. Tú dices que Dios no te habla. Mira, hay una frase que yo me la repito mucho. Y yo digo algo. Y es que no digas que Dios está en silencio si tu Biblia está cerrada. Gente que dice que Dios no le está dando directrices como a Gedeón, pero que la hermana está predicando. Si Dios a mí ni me habla, ¿cómo te va a hablar? Si la Biblia la tiene de adorno en la casa. Si la lee nada más los domingos, los viernes, los miércoles que vas al templo. No, mi amor. Esta es la bendita palabra del Señor y la profecía más eficaz que a nosotros se nos ha entregado. Porque hay gente que no tiene paz. Algo que me encanta es que Gedeón le hizo altar a Jehová Salón. Jehová es paz, Jehová da paz. Dios te da paz cuando tú empiezas a escuchar su voz. Lo dejas a Él trabajar en tu interior. Lo dejas a Él obrar. Él te da esa paz. Que aunque tú vas a hacerle frente a los altares que tienen tus padres, Él va a ser tu paz. Pero porque hay gente que no tiene paz, porque no están ni leyendo la Biblia, ni escudriñando las escrituras, ni tampoco están pasando tiempo en la intimidad con Jehová. Algo que a Dios le disgustaba del pueblo de Israel era la bendita idolatría que tenían. Eran demasiado idólatras. Necesitaban ver para creer, y hay una generación de cristianos que están demandando muchas señales cuando ya Dios les habló. Santo Espíritu de Dios. Mire, algo que tiene la fe es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe te hace caminar como viendo al invisible. Si tú quieres perseverar en este camino, no te puedes dejar llevar por tus ojos seculares. Voy a entrar profundo. ¿Qué pasó cuando Jehová envió a Samuel a ungir a David? El papá de David presentó a quienes, a los 7 hermanos mayores. Pero el Señor le dijo, no me he complacido en ellos. No son ellos, tú estás viendo la apariencia, pero yo estoy viendo el corazón. Somos muy dados a dejarnos llevar por las apariencias. Ay, papá, voy a hablar claro aquí. Hay gente que se está dejando llevar por sus ojos y Satanás lo está engañando. Brilla, se ve muy precioso, pero no tiene valor. Ay, qué va, Dios mío. Mira. Se ve lindo, pero ahí no está Dios. Jehová, Dios mío. Entonces, ¿cuándo vienen las grandes pruebas a tu vida? Cuando tú le pasas el proceso a Dios y tú logras entender
que es Dios el que te entregó las directrices para salir de ese proceso y entrar a una prueba y pasársela al 100. Pero ¿por qué la iglesia no le está pasando la prueba a Dios al 100? Porque mucha gente le está llamando proceso a lo que es consecuencia de su desobediencia. ¡Aló! Mira, aquí hay un código. El pueblo de Israel podría estar viendo la guerra que le estaba haciendo el pueblo de los madianitas como un proceso, pero no era proceso. Era consecuencia a una desobediencia que habían tenido. ¿Y cuánta gente en el evangelio confundida? Diciéndole a Dios que lo tienen un proceso cuando no es proceso, que te tiene desobediencia, que no escuchaste la voz de Dios y no la seguiste a la pie de las letras. Es confrontador la palabra. Pero si tú quieres ir al cielo y tú quieres perseverar hasta el fin, tienes que conocer la voz de Dios. Tienes que saber cuándo es Dios que te está hablando y cuándo es la emoción a través de un profeta. Tienes que saber cuándo es Dios que te está confrontando y cuándo es la carne que está hablando a través de un hermano. Iglesia, estamos viviendo momentos peligrosos. El hermano decía al principio que Dios los mantenía mucho en el verso de Mateo 24. Y algo que me encanta del verso de Mateo 24 es que cuando Jesús salía del templo, se le acercaron los discípulos y le dijeron: maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo les dijo: mira todo esto, de cierto digo que no dejéis que nadie los engañe. Una de las cosas que Satanás va a usar para tratar de impedir lo que Dios ha dicho sobre ti es el engaño. Y tú tienes que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo son los demonios. Que se defiendan, que hagan todo lo que ellos quieran hacer. Si Dios dijo que te va a entregar la victoria, es Él que te la va a entregar. Pero aprende a escuchar su voz. Aprende a discernir cuándo es Él que te está enviando y cuándo son los hombres. ¿Qué es lo que mantiene a muchas personas en un estancamiento? De que ya Dios le dijo que avanzara y se mantienen en la misma posición. Si Gedeón hubiera hecho caso omiso a las directrices que se le habían dado mediante Jehová, él no hubiera alcanzado la victoria que tuvo. Él no hubiera llevado a su pueblo a la victoria como lo hizo. Lo importante aquí es aprender a escuchar la voz de Dios. Dios me lo bendiga. Ha sido todo por la noche de hoy. Dios guarde. Gloria a Dios. Wow. Yo sé que Dios es poder, gloria, revelación, y Dios ha revelado palabra. Yo sé que Dios se ha manifestado su Santo Espíritu aquí a través de la hermana. Se ha dejado usar de gran manera. Bendecimos su vida. Wow, qué palabra. Yo sé que he sido llamado a la obediencia. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo a eso es que nos está llamando, que seamos obedientes. Bendecimos tu vida, mi niña, que Dios te siga usando de tal manera. Wow. Vamos a pasar a nuestro querido hermano, Pastor Joan, que yo sé, voy a abrir un tiempo de preguntas, si alguien quiere algo que compartir antes de continuar. Vamos a pasarle a mi hermano Joan, nuestro pastor, que está por aquí con nosotros delante. Gloria a Dios. Wow, de verdad que esta mujer ha dado palabra, Dios la ha usado de verdad con una palabra terrible, fuego, chispa, candela, corrección, algo que me gusta de este tipo de mensajes, son mensajes que te confrontan, mensajes que te corrigen, que es el mensaje que necesita la iglesia de Jesucristo hoy día. No necesitamos mensajes tanto, mensajes motivadores, que es lo que está abundando ahora mismo. Nosotros necesitamos mensajes que nos confronte con nuestra realidad, que nos haga pensar lo que nosotros realmente necesitamos como ministros competentes de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué los madianitas se están robando, se están llevando
nuestro sustento, nuestras provisiones. Bendito sea el nombre de Dios. Y algo muy poderoso de todo esto es la manera en que Dios nos ve a nosotros. Una de las cosas que más me impactan esta parte del libro de los jueces es que cuando Gedeón está escondiendo el trigo para irse a esconder, el ángel le dice varón esforzado y valiente. Y no tiene ningún sentido que alguien que está preparando su alimento para irse a esconder y Dios le dice esforzado y valiente. Y lo que pasa es que a veces nosotros no vemos lo que Dios sí está mirando en nosotros. Nosotros a veces nos vemos como personas inútiles, a veces nos vemos como personas insuficientes, como personas descalificadas, nos vemos como personas cobardes, personas que no tenemos las herramientas adecuada ni el valor suficiente, pero sin embargo Dios nos ve ya como un producto acabado. Dios nos ve conforme a su imagen, como Él nos creó, que tenemos todo lo necesario para salir adelante, simplemente poniéndonos en la mano de Dios. Así que nada, ha sido un mensaje de verdad muy edificante. Ha sido un mensaje que yo creo que no solamente a mí, a todos nos ha puesto a pensar y nos ha confrontado con una realidad espiritual que todos estamos viviendo. Así que bendigo el ministerio de esta mujer de Dios. Declaro sobre su vida expansión, multiplicación, que Dios le siga dando sabiduría y esa autoridad a la hora de predicar la palabra de Dios. Y yo sé que todos hemos sido grandemente bendecidos. Así que aquí no hay nada que agregarle, de verdad que no. Aquí no sé, cualquier cosa que digamos encima de esto sería abundar. Te bendigo, sierva amada. Que Dios te siga usando. Amén, amén, mi querido primo Joan. Bendecimos tu vida de gran manera. Wow. ¿Qué le puedo decir? Yo no quiero ni hablar porque aquí se ha dicho todo. Yo no quiero ni decir nada porque, wow. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido palabra. Y yo creo que Dios nos ha llamado a alinearnos, nos ha confrontado y como le digo, a veces nadie quiere pasar por los desiertos, nadie. Todos queremos la gloria, todos queremos decirle, estoy aquí, estoy así, pero nadie quiere pasar por los desiertos. Esta mañana yo estaba en un live en Tito con una hermana y veía como ella animaba a una hermana y la hermana estaba prácticamente renuente. Y yo la miraba y decía, wow, qué difícil a veces a nosotros se nos hace entender quién ha sido que nos ha llamado, quién ha sido que nos ha apartado, que nos ha elegido, porque a veces nosotros creemos que estamos solos, pero en el medio del desierto Dios está con nosotros, mis hermanos, Él no nos abandona. Lo que pasa es que si Él nos saca del desierto, eso es como nosotros vamos a la universidad, estamos haciendo un examen, el profesor viene y no lo hace y ya no pasó. ¿De qué nos sirve? Pero más sin embargo, si nosotros no encontramos esa ayuda que creemos que no estás ahí, porque Dios no abandona a sus hijos, debemos pedirle fortaleza, que nos fortalezca en el medio de los desiertos. Claro que son difíciles, todo el mundo pasamos desiertos, todos pasamos situaciones a diario, en el trabajo, con nuestros hijos, en todo lado, en la iglesia, todo lado, en todo lado. Pero nosotros debemos saber que tenemos un Dios que está en el medio del proceso con nosotros y Él no nos va a abandonar. Si alguien más tiene algo que compartir, puede abrir su micrófono. Estamos en familia, ya saben, todos nos conocemos aquí la mayoría y los que no, le damos una cordial bienvenida. Están en su casa todos los jueves conectados por aquí en la misma hora, como decimos, en el mismo canal. Así que pueden abrir su micrófono y si tienen algo que agregar, que compartir, antes de que las siervas, si quieren que oración, si tienen algo, una petición por un familiar, para que ella ore por sus peticiones. Así que mi hermana Araceli, que está por ahí, adelante.
Bendiciones. Dios bendiga. Estamos por aquí, le escuchamos. Amén, amén, bendiciones. Pero usted me decía, varón, es una oración. Ahora antes de terminar, si alguien tiene una petición de oración, si tiene algo que compartir, pueden abrir su micrófono. Señores, estamos en familia, somos cristianos. Ustedes en la iglesia hablan cuando un hermano le hace una pregunta. Estamos en una iglesia, estamos en un templo. A través de las redes, sí, pero podemos hablar. Abran su micrófono, estamos en familia, compartan algo. ¿Cuál es el miedo? Aquí todos somos feos, entonces. Ay, varón. Yo no tengo ninguna petición por ahora. Digo, uno siempre ora y pide por la familia. Saludos, saludos. Guerrero, Yes, sir. Guerrero, yo quiero una oración por mi hermano, que está bravo con mi mamá. Quiero una oración para mi hermano, para ver si Dios lo hace entender, para que le hable a mi mamá, que está enemigo de ella. Amén, oramos por él, por tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Evel, Evel, ok. Evel Baez. Vamos a orar por él también. Amén. ¿Alguien más tiene una petición por su familia, por cualquier necesidad, un amigo, un hermano? Abran esos micrófonos, mis hermanos. Estamos en familia. Bendiciones, bendiciones, varón de Dios. Santo, llegó el fuego, llegó el Ay, fuego, ay, ay. llegó el fuego, llegó la Llegué tarde, leña. varón, estaba trabajando. Prenda, Pero Dios se prenda, glorifica prenda. como quiera. Así es. Esté yo, no esté. Nueva York, bendiciones. Mi Bendiciones, hermana. bendiciones. ¿Cómo están? Amén, amén. Me perdí esa prédica, ay Dios mío, pero bueno, gloria a Dios por todo. No, está grabada. Yo la voy a subir para el canal de YouTube ahorita porque no la puedo mandar por teléfono porque como es muy largo el video, no me permite mandarlo, pero yo lo subo el mismo canal de YouTube del mismo Zoom donde estamos, vamos al reino, ahí yo ahorita Ah, me lo manda por YouTube. ahí la comparto. Tanto. Mi hermano Iván, Dios te bendiga, hijo. El hermano Iván está pidiendo oración, no vi en el chat. Oren por mí y su hermano, un amigo Michael. Amén. Michael. Vamos a entrar en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Aymeri que ore por esa persona, vamos a orar por Lever, Baez, por Iván y por Michael. Vamos a pedirle a nuestra hermana Aymeri. Cristal, ¿tú estás por ahí? Cristal, ¿me escucha? Oh, santo. Vamos a orar por la hermana Cris que me está escribiendo, discúlpeme, que está interna en el hospital también. Amén, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Oh, wow. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Dios está haciendo su obra en cada uno de estas personas que han pedido oración. Vamos a unirnos todos en un solo clamor. Vamos a pedirle a la hermana Aymeri, por favor, Aymeri, si puede abrir tu mano y orar por esa persona.
Si la música está muy alta, me dice para bajarla, por favor, si le molesta. Por el hermano, vamos a orar por Michael, Lever, Michael y por el hermano Iván que están pidiendo oraciones. Evel. Porque yo dije Lever, Ever Baez. Ese. Vamos a orar por él, vamos a pedirle a la hermana. Si alguien más, Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gloria y honra. Espíritu Santo, bendecimos tu dulce nombre. Te damos las gracias, Señor, por este momento, por tu amor inmerecido, Dios. Venimos una vez más delante de ti agradeciendo, Jehová, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Padre. Una vez más nos presentamos pidiendo perdón, Señor. Si hemos fallado en algún momento, no se han encontrado, Señor, delante de ti buenas nuestras obras, Jehová. Nos ponemos a cuenta contigo, Jehová, Padre del cielo, pero venimos, Jehová, Padre del cielo, a presentarte nuestra causa una vez más delante de ti. Y es que venimos a pedirte, Jehová, Dios mío, por nuestros hermanos, Señor, Iván y Michael Villamil, Jehová, el cual han estado, Señor, pasando, Padre amado, por dificultades en su salud. Oro por la vida de Iván Terán, Señor, que ha presentado quebrantos de salud. En esta hora, Señor, ruego a ti para que envíe ángeles ministradores, ángeles con espada desenvainada que lo visiten, Jehová, Dios mío. Hagan escudo alrededor de su vida, Señor, y ministren su cuerpo, Jehová, expulsando, Dios mío, toda enfermedad, todo malestar, todo aquello que está y no se ve, Dios, y no proviene de ti. En esta hora, Jehová, enviamos la palabra, Dios, a donde él se encuentra. Iván Terán, Jehová, Dios mío, declaramos que va a ser testigo de tu poder. Declaramos, Jehová, Dios mío, que va a vivir nuevos tiempos de gloria, Jehová, que tú marcarás un antes y un después, Jehová, y que tú tomarás el control absoluto de su salud, Espíritu Santo. Consume con tu fuego todo aquello que está y no se ve, que no proviene de ti en esta hora. Rogamos para que unja su cabeza con aceite hasta que su copa pueda rebosar. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por la vida de Michael Villamil. Padre del cielo, dice tu siervo que lo operaron ayer, Jehová, de urgencia. Oro por su vida, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en gran manera. Reconocemos que tú eres Jehová, nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová, el que tiene cuidado de nosotros, Jehová. Padre del cielo, en esta hora clamamos, Jehová, para que tú obres de gran manera en esa recuperación después de esa operación. Jehová, envía a tus ángeles ministradores que lo ministre, que toquen su cuerpo, que toquen el área que ha sido operada, Jehová, Dios mío, Padre amado, y seas tú obrando en gran manera, Señor. Que esa operación haya sido 100% exitosa. No aceptamos ningún espíritu de retalia, de venganza, Señor, que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, en contra de tus siervos, Señor. Aún oramos por todos los hermanos que están necesitando una oración, Jehová, Padre del cielo. Yo ruego por mis hermanos para que tú fortalezcas sus rodillas endebles, para que tú fortalezcas, Jehová, sus espíritus, Dios mío, para que tú agudices su sentido, para que sus sentidos sean apercibidos a escuchar tu voz. Oro para que unca sus ojos con colirio, ángeles ministradores que se pasen visitando las casas, las vidas, los territorios, Señor, diferentes donde se encuentran tus siervos, Jehová. Nosotros sabemos que tú eres un Dios que no conoce fronteras, que no conoce el límite, Jehová. Y en esta hora oro, Jehová, para que ángeles ministren a tus siervos, Jehová. Depositen aceite nuevo, Jehová, sobre sus cantimploras, Señor, sobre sus vasijas, Jehová, para amado, y puedan rebosar de un aceite nuevo, Padre del cielo. Oro para que la fuerza de tus siervos sean renovadas, Dios, Padre amado, para que esos puntos ciegos, esos puntos débiles, tú los fortalezcas, Jehová, y tus siervos no caigan, Señor, sino que se levanten en victoria, Dios mío. Oro, Dios mío, para que tú envíes, Señor, esas directrices, así como se las diste a Gedeón y le entregaste la victoria. Oro, Padre del cielo, para que en medio, Dios mío, Padre amado, de que los madianitas vengan a robar, Jehová, Dios mío, Señor, la cosecha, Padre amado, tú nos revistas de poder y autoridad, Señor, para hacerle frente y defender lo que por herencia nos pertenece. Espíritu Santo, vengo orando, Jehová, Dios mío, Padre amado, por mis hermanos de la fe.
para que tú los fortalezcas, Jehová, y les hable con voz audible, Señor, y le revele aquellas cosas que están ocultas a sus ojos, pero que están a la luz, Señor, del mundo espiritual, Jehová. Mira a aquel hermano que pidió por su hermano, Jehová, que no se habla con su madre. Jehová, Dios mío, tú eres el que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tú eres, Jehová, Dios mío, la esencia viva del amor. Yo vengo clamando, Jehová, Dios mío, para que el corazón de ese hijo vuelva en sí, Dios mío, y pueda acercarse a su madre. Y si hay alguna herida, Señor, no sanada, Señor, dice tu palabra que tú eres el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo ruego a ti para que tú sanes y vendes sus heridas y él pueda amar a su madre, Jehová, y pueda pedirle perdón si le ha hecho alguna falta, Jehová. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, se han conectado varios, pero ya vamos a concluir. Amén, amén. Le damos toda la gloria y toda la honra al único merecedor de ella, nuestro Señor Jesucristo. Sea manifestado, sea glorificado en este lugar una vez más en nuestra vida. Así que cubrimos la vida de una manera especial de mi hermana Aymeri. Que el Señor siga cuidándote, guiándote. Enviamos ángeles alrededor de tu vida, hija. Que Dios te siga cuidando y usando de gran manera, para que así otros puedan recibir lo que Dios ha puesto en tu corazón, palabra del reino. Oramos por ti, te cubrimos con la sangre de Cristo. Le damos gracias a todos los que se han conectado esta noche. Bendecimos su vida de una manera especial. Que nuestro Señor Jesucristo se siga glorificando en su vida. En el nombre poderoso del Dios eterno. Amén y amén. Mi hermano Arturo, que se acaba de conectar para YouTube a ver el video. Vamos a concluir.